¿Qué tal, hermanos? Que el Señor los bendiga. Buenos días. Estamos hoy día martes, siguiendo con nuestro tiempo de sustento. El día de ayer tuvimos algunas complicaciones. La verdad es que no entendemos todavía qué. Podría ser que el contenido del mensaje quizás no pasó los filtros de las redes, no lo sabemos. Pero ya se solucionó esto. Y les pedimos que nos disculpen por ese contratiempo que tuvimos el día de ayer con nuestro tiempo de sustento número 48, en el que hablamos sobre el término identidad. Qué término tan importante la identidad. Digo que es un término que hoy día lo utilizamos mucho y posiblemente esa puede ser una palabra de conflicto o de problemas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de una palabra diferente, que es una palabra quizás en la que nosotros que hemos venido usando mucho más seguido, es la palabra testimonio. ¿Para qué creemos? ¿Para qué el Señor nos salvó? ¿Para qué fuiste salvo? Bueno, la palabra nos enseña que hemos sido salvos para ser testimonio. El testimonio es la evidencia de una realidad que sucedió y que sucedió en cierto tiempo del pasado, pero que se tiene que demostrar a través de algo visible, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un accidente y alguien atropella a una persona, por decir así, ¿cuál es el testimonio que queda, que deja la persona que lo da, o sea, el testigo? Él estuvo presente, estuvo justo en ese momento pasando por la calle y miró que este carro de color amarillo, de tal característica, aceleró justamente cuando un joven estaba cruzando la calle. Entonces, el testigo da testimonio, ¿no? El testimonio representa algo práctico, visible, al alcance de alguien que estuvo en el evento, ¿no? De alguien que vio algo. Y no es muy diferente cuando la palabra nos enseña que nosotros hemos sido salvos para hacer testimonio. Para ello quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2, que es nuestro versículo que hemos venido leyendo ya hace unos días. Y dice la palabra en el versículo 9, ahora lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí la palabra, ayer hablamos sobre lo que somos, no somos hijos de Dios, somos criaturas guardadas por el Señor, redimidas por el Señor, protegidas por el Señor. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro verdadero género, eso es lo que nosotros somos. Dios, a través de los méritos de Cristo, nos redimió, nos dio una nueva identidad, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva nacionalidad y nos dio un nuevo DNI, ¿no? Y ahora nosotros somos hijos de Dios, de la ciudadanía celestial. Esa es nuestra identidad y tenemos que identificarnos con esa nacionalidad, con esa virtud, con esa característica. ¿Pero para qué? ¿Para qué somos hijos de Dios? ¿Para qué el Señor nos salvó? Y lo primero que yo quiero que veamos en esto es que nosotros somos testimonio. ¿Para testimonio de quién? El testimonio no es de uno mismo, el testimonio es para los demás, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser testimonio para que otros vean que hay Dios y que Dios es poderoso y que Dios puede hacer milagros, pero a través de una vida visible que eres tú y soy yo. Por eso, cuando Pedro escribe esto, dice: ustedes son un pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, para que puedan ustedes ser testimonio. Una vez que todo lo primero está claro, que hemos hablado ya de que hemos sido rescatados, tenemos que tener una educación espiritual, pasión por Cristo, dependencia de Él e identidad. Una vez que todo eso está claro, recuerden lo que Pablo preguntó. Pablo preguntó, después de decir quién eres, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ante esa pregunta es que el Señor le responde y le da instrucciones. Y esa respuesta es testimonio. Pablo, yo quiero que tú seas testimonio. Dios tenía grandes planes para Pablo. Después de que él conociera personalmente a Jesús, después que él fuera educado espiritualmente, después que él pueda ser despojado de su manera de pensar pasada, de lo que él creía que era correcto, pero al final no era lo correcto. Así que antes de saltar a la gran obra misionera de Pablo, porque nosotros encontramos que Pablo hizo 3 viajes misioneros y bueno, el cuarto ya es para ir a prisión, pero los viajes misioneros de Pablo son conocidísimos y todo, pero les quiero contar algo que alguien dijo una vez, y dijo así:
debemos predicar el evangelio a toda criatura y si fuera necesario, usar palabras. Esta frase a mí me ha impactado durante años, porque esta frase lo que me da a entender es que es el valor tan trascendental del testimonio de una persona de quién es, del testimonio de una persona de cómo se conduce, de su conducta, su comportamiento, sus reacciones, sus miradas, sus palabras, sus ofensas o falta de ellas. Todo eso habla de un testimonio. Y por eso esta persona dijo, tenemos que predicar al Señor, bueno, y si fuera necesario usar palabras. Y ahora cuando nosotros pensamos en predicar, lo primero que nos viene a nuestra mente es agarrar a bibliazos a la gente. Pero yo creo, como lo dice Pablo a las esposas de esposos inconversos, la palabra dice que ellas deben ganar a sus esposos, pero sin predicarles con palabras, sino con su conducta. Entonces quiere decir que el testimonio de tu vida es más poderoso que el testimonio de tu boca. El testimonio de tu persona es más poderoso que el testimonio de lo que tú puedes estar diciendo en un púlpito. Mi testimonio, el que soy en secreto, con mi esposa, con mis hijos en casa, cuando nadie nos ve, es mucho más importante y más valioso que lo que yo puedo estar diciendo ahora en esta pantalla, en esta cámara. En realidad esto es solamente debe ser un reflejo de lo que yo soy en lo secreto. Tenemos que ser honestos, eso se llama integridad. En otras palabras, el testimonio es más lo que uno es en sí mismo que lo que uno hace para ser visto o predica con palabras. Y esa es la palabra que dije hace un ratito, integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Integridad quiere decir que eres el mismo que todos ven, pero cuando nadie te ve. Eso es integridad. Dios nos ha salvado para ser testimonio, para que todos vean y obviamente para dar testimonio, ¿no? Ahí entienden la diferencia entre ser testimonio y dar testimonio. Ser testimonio es como uno se conduce, como uno es. Y uno se da cuenta a través de las diversas relaciones que tenemos. Cuando hay una reunión, cuando queda solamente una silla libre, cuando en el bus hay una persona que debe sentarse porque es de la tercera edad, pero el joven se hace el dormido. Eso es testimonio. Yo no le creo a ese joven si me viene a enseñar modales, por más que su teoría sea perfecta, porque su testimonio lo niega. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Si tú eres un creyente y de verdad quieres que Dios te use y respalde lo que tú hablas, esa vida que tú hablas tiene que reflejarse primero en tu propia vida natural. Ese es el testimonio personal. Más adelante vamos a hablar de ser testimonio en nuestra familia, en nuestros vecinos y eso. Pero hoy solamente quiero enfocarme en eso, para ser testimonio. Para ser testimonio. En otras palabras, dar testimonio, para mí es así, ¿no? Dar testimonio no tiene impacto alguno si no eres testimonio. ¿Me entienden? Dar testimonio no tendrá ningún impacto si tu vida no tiene un testimonio. Ser testimonio, en otras palabras, lo que tú eres testimonio, no es completo tampoco en sí mismo si no das el siguiente paso. ¿Cuál es? Dar testimonio. Y es tomar la iniciativa de avanzar y poder llegar al otro. Eso se llama dar testimonio. Pero el dar testimonio eficaz nace del ser testimonio genuino. No quiero confundirlos con trabalenguas, solamente creo que esto es importante para ti y para mí. Así que, hermanos, ¿para qué hemos sido salvos? Hemos sido salvos para ser de buen testimonio, para que otros vean, no siempre con nuestras palabras, pero con nuestra vida, nuestra conducta, que Jesús es nuestro Dios, que lo amamos, que le tememos. Sí es cierto, no vamos a ser perfectos, sí es cierto, vamos a tropezar 1001 veces, pero ¿sabes qué? Nos levantamos, creemos en Jesús y somos de testimonio. ¿Para qué? Para que otros puedan ver en tu vida, en tu conducta, en tu actitud, frente a los peligros, que tú confías en Dios, que tú sigues creyendo en Él. Por ejemplo, Job. Job le dijo, el diablo le dijo al Señor, ahí tienes a Job, tú lo tienes protegido. Y el Señor le dijo, no, tómalo, ahí está, agarra todo lo que él tiene. Y al final el Señor se sentía orgulloso de Job, porque Job mantuvo su testimonio. Cuando todo el mundo está en temor hoy, y muchos han entregado el gobierno de sus vidas al miedo, hay un pueblo, hay una iglesia, eres tú, soy yo. Gente que conoce a su Dios, gente que se conduce como Dios quiere que se conduzcan, gente que son un referente ante el mundo. Y hoy más que nunca es que la iglesia debe brillar.
hoy más que nunca es que tú y yo debemos brillar y la gente debe saber que ahí hay una persona que cree en Dios y que confía en Dios y que su vida es sólida como una roca porque Dios está con él. Así que te dejo con esto, que el Señor te bendiga, nos vemos el día de mañana. Amén.